Su gente le interesa tanto como la piel de un ajo, agregó el primer ministro israelí. Las FDI encontraron el cuerpo de Ruth Peretz, de 17 años, que fue raptada por terroristas de Hamás el 7 de octubre. Continúa la escalada con Hezbollah. Un israelí murió cuando militantes de Hezbollah dispararon un misil antitanque desde el Líbano. El cohete cayó en el distrito de Yiftach, en el norte de Israel. Minutos después de que se hiciera oficial la muerte de otro israelí a causa de la guerra, Hezbollah publicó un comunicado oficial en el que reivindicaba la responsabilidad del lanzamiento de cohetes hacia el norte. Según la organización terrorista chiita, el bombardeo se disparó en respuesta a un ataque israelí contra un vehículo en el sur del Líbano, en el que se afirmó que murieron una mujer y 3 niños. Netanyahu comparó al líder de Hamás con Hitler. Y Sinwar se está comportando como un pequeño Hitler en su búnker, dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu sobre el líder de Hamás en la Franja de Gaza en una conferencia de prensa vespertina. Los problemas de su propio pueblo no le conciernen, agregó. No habrá alto el fuego hasta que todos los rehenes sean liberados, sostuvo en otro momento Benjamín Netanyahu durante una visita a la base de la Fuerza Aérea Ramón de las FDI en el sur de Israel. Constantemente decimos esto tanto a nuestros amigos como a nuestros enemigos. Continuaremos hasta la victoria, no tenemos alternativa, cerró. Por otro lado, el presidente Isaac Herzog pidió a los israelíes que enciendan velas la noche del 5 de noviembre en memoria de los ciudadanos asesinados por los terroristas de Hamás y de los soldados muertos en la guerra. Luego, el presidente agregó que se deben encender velas en casas y edificios públicos, en calles y plazas, en señal de los 30 días de luto por las víctimas del atentado del 7 de octubre. Minutos antes, el servicio de prensa de las FDI distribuyó fotografías de armas y municiones descubiertas por soldados de la 551ª Brigada en Beit Hanoun, parte nororiental de la Franja de Gaza. Una parte importante del arsenal de los terroristas, incluidos los fusiles de asalto Kalashnikov, fusiles automáticos M16 y lanzagranadas antitanque de mano, que estaban almacenados en casas particulares. Además se informó sobre el asesinato de Ruth Peretz, de 17 años, que fue raptada por terroristas de Hamás en un festival de música en el Kibbutz Rim. Ruth, que padecía atrofia muscular y utilizaba silla de ruedas, fue considerada desaparecida. El cuerpo de su padre, Arek Peretz, también asesinado por terroristas, fue identificado poco después de la masacre de Rein. Los FDA derriban un dron en el Líbano, mientras se desatan intensos combates en Gaza. Al menos un hombre resultó herido de gravedad este domingo cuando un misil antitanque alcanzó un coche en el Kibbutz Yifta, en Galilea. Hezbollah reivindicó la autoría del ataque. Antes, el ejército informó que sus fuerzas habían derribado un vehículo aéreo no tripulado sobre Líbano cuando se dirigía a Israel, y que frustraron disparos de misiles antitanque cuando atacaban a un escuadrón en Galilea Occidental. En el plano internacional sobre el 30º día de guerra, Irán afirmó que Estados Unidos recibirá un duro golpe si Washington no aplica un alto el fuego en Gaza, según declaraciones del ministro de Defensa del país recogidas este domingo por la agencia de noticias semioficial Tasnim. Nuestro consejo a los estadounidenses es que pongan fin inmediatamente a la guerra en Gaza y apliquen un alto el fuego, de lo contrario recibirán un duro golpe, declaró Mohammad Reza Ashtiani. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud de Hamás en el enclave afirmó que al menos 9.770 palestinos, entre ellos 4.800 niños, murieron en ataques aéreos israelíes sobre la Franja de Gaza desde el 7 de octubre. Manifestantes palestinos se agruparon en Ramallah contra el apoyo de Estados Unidos a Israel en la guerra, quemando fotos del secretario de Estado Blinken. El alto mando estadounidense visitaba la ciudad cisjordana para reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Allí, Blinken manifestó a Abbas que la autoridad palestina debe desempeñar un papel central en lo que viene en la Franja de Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar declaró que los esfuerzos para garantizar la liberación de los rehenes requerían un periodo de calma. Las filtraciones de las negociaciones son perjudiciales y dificultan el trabajo de los mediadores, declaró el portavoz del ministerio, Mahed al-Ansari. Anteriormente, el ejército publicó que Hamás coloca lanzacohetes cerca de una piscina pública y en un parque de atracciones de Gaza. Esto es una prueba más de que el grupo terrorista utilizó a civiles como escudos humanos, declaró el ejército.
Funcionarios de Hamás afirmaron que se estaba agotando el combustible para el funcionamiento del hospital y otros de la franja, a medida que aumentaba la presión sobre Israel para que permitiera el suministro de combustible a Gaza. El viernes, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró tras su reunión con Blinken que el combustible no entraría en Gaza porque se utilizaría para hacer funcionar la maquinaria bélica de Hamás. El domingo, las FDI atacaron objetivos en el sur del Líbano tras el lanzamiento de un proyectil contra Galilea. El canal libanés Al-Mayadeen, afiliado al grupo terrorista Hezbollah, presentó este domingo que un tanque israelí disparó contra 2 ambulancias en el sur del Líbano, cuando sacaban heridos de la zona. Al menos 4 personas resultaron heridas en el ataque. La FINUL y la Cruz Roja intentaban llegar hasta los heridos, según el informe. El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró el domingo que las fuerzas de las FDI operaban en Gaza de acuerdo con las normas más estrictas del derecho internacional para evitar dañar a los civiles y respondió a los comentarios del ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu, que en una entrevista sostuvo que lanzar una bomba nuclear sobre Gaza era una opción, comentario que más tarde calificó de metafórico. El líder de la oposición, Yair Lapid, pidió a Eliyahu la destitución inmediata del ministro, de quien dijo que estaba poniendo en peligro a los rehenes. También, fuentes de Gaza afirmaron el domingo que los terroristas que fueron vistos secuestrando a Jaffa Adar, de 85 años, el 7 de octubre, fueron abatidos por las fuerzas de las FDI que combaten en la franja. Esto plantea preguntas para las que no tenemos respuesta, declaró su nieta. No albergo pensamientos de alegría ni de venganza por la noticia, solo queremos que vuelva a casa, añadió. Lior Ayat, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, declaró el domingo que las relaciones diplomáticas con Turquía permanecen inalteradas a pesar de la postura adoptada por Ankara sobre la guerra en Gaza y de la retirada del embajador turco durante el fin de semana. Tenemos que replantearnos cómo prevenir una crisis de este tipo, declaró Ayat a Ynet en una entrevista. En una sesión informativa celebrada el domingo por la mañana, el ejército declaró que desde el inicio de la guerra se habían atacado unos 2.500 objetivos de Hamás y que, durante la noche, las fuerzas habían atacado puestos de mando, puestos de vigilancia e infraestructuras terroristas. El sábado, el presidente Joe Biden respondió sí cuando los periodistas le preguntaron si se había avanzado en una posible pausa humanitaria de los combates en Gaza. Miles de manifestantes se congregaron el sábado en Washington para exigir un alto el fuego y denunciar la política del presidente. Mohammad Mokber, vicepresidente primero de Irán, calificó las acciones israelíes de crimen de guerra, y añadió, tenemos que poner fin a esto inmediatamente y proporcionar más ayuda humanitaria a Gaza. El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan declaró que Benjamin Netanyahu ya no es alguien con quien Turquía pueda relacionarse, afirmando que Ankara lo ha borrado y echado a un lado.